Continuamos con la unidad 1 del tema de procesamiento de datos. Primeramente vamos a definir lo que es procesamiento de datos, los ciclos y las actividades o funciones que realizan cada uno de los procesamientos de datos. ¿Qué es un procesamiento de datos? El procesamiento de datos consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en información de salida y almacenar tales datos para su uso posterior. Es decir, que el proceso puede ser de forma manual, mecanizado y automatizado. En este último modo de procesamiento, el computador cumple con el papel central al automatizar la mayoría de las funciones del procesamiento. Eso quiere decir que es el computador el que nos va a ayudar a procesar esa información. El ciclo de procesamiento de información, como lo hemos definido, necesitamos datos que son nuestras entradas que van a ser almacenadas. Luego se va a realizar el procesamiento de datos mediante la captura de los datos. Allí va a ser procesada para obtener una información. Ese es el ciclo de procesamiento de datos. ¿Cómo comienza? Primero comienza con las entradas de datos, seguidamente se almacenan esos datos. Luego que esos datos están almacenados, pueden estar almacenados en una base de datos, pueden estar almacenados en una memoria, puede estar almacenado en cualquier tipo, puede estar almacenado en cualquier hoja de trabajo, donde se pueden utilizar cualquier tipo de sistema de gestor de base de datos. Luego de allí que estén almacenados, van a ser procesados. En esos procesos, ahí hablaremos sobre las fases que se hace o que se realiza los procesos de datos. Los procesos de datos realizan unas fases que nos permite obtener los resultados. Entonces, hay un ejemplo, ¿verdad? Más adelante, en donde podemos observar lo que hace la actividad del usuario o del cliente o de la persona y la actividad que hace el computador o el sistema. Las actividades de procesamiento de datos se clasifican en dos, que son los sistemas para el procesamiento de transacciones y los sistemas para el procesamiento de información. Cabe destacar que ambas forman parte del procesamiento de datos y regularmente significa lo mismo. La diferencia está en que cada una realiza procedimientos diferentes, pero cumplen con el mismo fin y con el mismo objetivo. Una de las características de los sistemas para el procesamiento de transacciones, primero, mejora las actividades rutinarias. Cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que si afectamos los datos, ¿verdad? Son importantes porque de ellas se obtiene la información. Si nosotros alteramos algunos datos, vamos a obtener información no veraz y no confiable. Por eso es que es importante la seguridad en los datos. Además, nos permite procedimientos de operaciones estándar. ¿Qué quiere decir procedimientos de operaciones estándar? Como cálculos aritméticos, cálculos de decisiones, cálculos lógicos, cálculos matemáticos. Un ejemplo que les venía diciendo más adelante es la actividad del cliente y la actividad del sistema de información del sistema. Acá hay un ejemplo en un sistema de transacción que lo hacemos a diario, que es ir a un cajero automático, ¿verdad? Son transacciones rutinarias. Acuerden que las transacciones de procesamiento de transacción son aquellas actividades rutinarias que realizan las organizaciones o las empresas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado a realizar una compra,
a nosotros nos entregan facturación. Esa factura nos la entrega a cada uno de los clientes y lo realizan de manera diaria, mensual, semanal. Realizan todo ese tipo de procesos, ¿verdad? Ese tipo de sistema. Entonces, como es rutinario, ya eso lo llamamos sistema de procesamiento en transacciones, porque se realiza de manera rutinaria. Otro ejemplo es los pagos de nóminas. Los pagos de nóminas se hacen semanal, puede ser diario, puede ser mensual. Entonces, esos también son sistemas sistemas de transacciones que nos permiten, ¿verdad? Que se realizan actividades diarias y con eso ¿verdad? Nosotros podemos observar o ver, ¿verdad? En cada uno de los procesos que se realizan con respecto a las nóminas. Otro ejemplo de las transacciones diarias es la consulta de nuestro saldo en nuestras cuentas bancarias, en la consulta de lo que nos queda de saldo con respecto a los teléfonos celulares, ¿verdad? Para saber cuánto contamos, cuántos mensajes nos queda, cuántos multimedia, cuántos minutos, cuántos segundos para realizar las llamadas y cuántos megas, ¿verdad? Podemos obtener esa información. Eso lo podemos realizar a diario. Podemos hacer diferentes tipos de consultas y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver muchísimos tipos de sistemas de transacciones. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, que se muestra a continuación, en donde lo que venías explicando es el retiro del dinero, ¿verdad?, en una caja. Lo que ve el cliente hace la captura, ¿verdad?, la captura de los datos de entrada, en donde se le solicita lo que es el número de cédula, la contraseña, el monto a retirar, o si va a seleccionar el monto a retirar, y retira el dinero del receptáculo. Eso es lo que ve el cliente, eso es lo que aparece. Pero internamente las actividades del sistema verifica o valida, ¿verdad?, el número de cédula, verifica que la contraseña corresponda con el número de cédula, verificar que el monto se encuentre establecido de los límites del banco, verificar que el monto sea menor al saldo de la cuenta, registra esa transacción en los archivos para que el usuario pueda verificar más adelante la transacción que realizó, y luego se le entrega el dinero, se expide el comprobante y se prepara para la siguiente transacción. Esa es la rutina que hace el sistema. Ahora bien, ¿cuáles son esas funciones que realiza el procesamiento de transacción? Las funciones que realiza es la captura, que son los datos de entrada, es la recolección de los datos. La recolección de datos puede ser por teclado, puede ser táctil, puede ser óptico, puede ser por barra por lector de barra, puede ser por muchas otras, ¿verdad?, que aún a lo mejor no lo hemos manejado, pero existen otras. Lo clasificamos, esos datos se agrupan, lo podemos agrupar por alguna característica. Por ejemplo, lo podemos agrupar en el caso que desarrollamos anteriormente del cajero automático, lo podemos desarrollar por el número de cédula, lo podemos desarrollar por el tipo de cuenta, lo podemos clasificar de esa manera. ¿Cómo lo ordenamos? Los datos deben ser ordenados en base al valor de su atributo para facilitar el procesamiento. Es decir, ¿cómo lo ordenamos? Para ordenarlo necesitamos hacer un ordenamiento en los datos, por ejemplo, listado de los clientes por tipo de cuenta, cuántas cuentas posee este número de cédula, ¿verdad? Realizan cálculos, ¿verdad?, los resultados de operaciones lógicos y matemáticos, y se hace un resumen de las cantidades de volumen. ¿Cómo vamos a reducir esa cantidad de volumen? ¿Cómo lo reducen? ¿Cómo lo vemos? Ahí vimos que ahí lo redujeron
el comprobante, ¿verdad? Nos entregan el comprobante o a veces aparece en la pantalla. ¿Y dónde va a ser almacenado? Puede ser almacenado en diferentes tipos, en CD, en la base de datos, en un pendrive, todo tipo de almacenamiento que podamos tener. Aquí hablaremos sobre un caso de estudio que es el proceso de inscripción de la materia en una universidad. Actualmente nosotros hemos pasado ahorita por ese proceso de inscripción. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos en la captura de datos? Vuelvo a mencionar que la captura de datos son los datos de entrada que nos permite realizarlo por medio de teclados, por medio de barra de lectores de barra, por medio de lápiz óptico, por medio del mouse. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Principalmente, ¿verdad? Los datos deben ser la identificación del estudiante, que es su cédula, su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, su índice académico, los datos de la materia a inscribir, el código de la materia, el nombre, las unidades de crédito, el semestre al que le corresponde y la sección. Además, tenemos la opción de elegir hasta el profesor. La clasificación de los datos. Nosotros podemos clasificar esos datos, los podemos agrupar en datos de estudiantes, en datos de la materia, en los datos de las secciones abiertas por materia. También, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a ordenar? Bueno, vamos a ordenar estas materias según el código, ¿verdad? Para tener mayor fácil de acceso. También lo podemos ordenar por los nombres. Podemos ordenar las materias por semestre. Podemos ordenar a los estudiantes por número de cédula o por su índice académico. ¿Qué cálculo podemos realizar con esa información? Bueno, podemos calcular el total de unidades inscritas por los estudiantes, el número de alumnos inscritos en la sección o por materia, la cantidad de materias inscritas por alumno, el total de alumnos inscritos en un semestre, entre otras cosas. ¿Y cómo lo podemos plasmar? ¿En cómo lo podemos resumir? Bueno, lo podemos reducir a listas de inscritos por secciones y comprobante de inscripción. ¿Y cómo lo almacenamos? Bueno, nosotros actualmente lo podemos almacenar, ¿verdad? En manera digital, en CD, en pendrive, en base de datos, en físico puede ser en listados y comprobantes. A nosotros nos entregan un comprobante de inscripción y la manera que nosotros ahorita lo almacenamos en una base de datos donde nos aparece listado o nos aparece el comprobante de inscripción. Otro ejemplo, ¿verdad? Es el procesamiento de venta y facturación de una farmacia. Cuando nosotros realizamos un proceso de venta y facturación, ¿cuáles son los datos que nosotros hacemos? Imagínense que ustedes son un cajero y ustedes van a realizar un proceso de venta. Puede ser en una tienda, o puede ser en una tienda física, puede ser en una tienda online. Si nosotros lo realizamos en una tienda física, ¿cuáles serían las capturas de datos? Las capturas de datos de nuestras entradas deberían ser, ¿verdad? Primeramente, nuestro número de cédula para identificarnos, nuestro nombre y nuestro apellido, ya deben estar guardados o almacenados si alguna vez hemos realizado alguna compra. Además de eso, comienzan, ¿verdad?, a realizar la facturación de los productos, la cantidad que compramos de cada uno de los productos y los productos o los artículos que compramos. Luego además allí a veces aparecen los datos de la vendedora, ¿verdad? Puede registrarse los datos de los vendedores, los datos de los clientes y los datos de los productos. Entonces, además, como la clasificación de los datos los podemos agrupar de esa manera: los datos del cliente, los datos de la compra, los datos de los productos, los datos de las ventas, los datos de la vendedora, los datos de la empresa. Lo podemos clasificar de esa manera. Los datos de las facturas. ¿Y cómo lo podemos ordenar? Bueno, podemos ordenarlo según el código de algún producto, lo podemos ordenar según los datos del cliente,
También los cálculos, ¿qué cálculo podemos realizar allí? Podemos realizar el total de la factura, los productos vendidos y faltantes, podemos determinar ventas diarias y mensuales y semanales, podemos realizar cálculos de aquellos productos que se encuentran en un límite. Y en resumen, ¿verdad? Lo podemos reducir en una factura, en la lista de productos faltantes, en las ventas diarias, en estadísticas. Y lo podemos almacenar nuevamente, ¿verdad? En aquel almacenamiento digitales, puede ser en pendrive, CD, puede ser bases de datos. Y en físico lo vemos en facturas y listados. Aquí está otro caso que es el proceso de inscripción en el CNE. Y para finalizar, ¿verdad? Lo que son sistemas de procesamiento de transacciones, podemos concluir que existe una serie de fases o de funciones que se realizan a la hora de procesar esa información, que eso no solamente es recibir los datos, sino que el sistema o el computador realiza una serie de funciones para llegar a un resultado. Igual sucede con los sistemas para el procesamiento de información. ¿Qué es eso? ¿Qué son sistemas de procesamiento de información? Los sistemas de procesamiento de información son iguales a los procesamientos de datos. Ellos también nos permiten transformar los datos de entrada en información, que la información debe ser utilizada para la toma de decisiones y nos permite la producción y distribución de la información. Las funciones que tiene es la selección, la reducción, la conversión, la presentación y la distribución. En la selección nos permite elegir los datos almacenados, aquellos necesarios para satisfacer un requerimiento. En la reducción, los datos se reducen mediante cálculos para producir una información constante. En la conversión, en estos casos la información debe convertirse de manera que pueda interpretarse fácilmente. Y la presentación, los datos reducidos y convertidos se organizan de acuerdo a un formato. Y la distribución consiste en hacer llegar la información producida a los elementos que la requieran, sea el jefe, sea a la persona o a una empresa. Aquí tenemos un caso de estudio, ¿verdad? Recuerden que el procesamiento de datos de sistemas de información es que esa información ya se encuentra almacenada, esos datos ya se encuentran almacenados y nosotros lo que vamos a hacer es manipularlos. Vamos a manipular esos datos, ¿verdad? Vamos a hacer una selección de esos datos almacenados. Por ejemplo, el caso de estudio que vamos a realizar es listado de estudiantes por materias. Realizamos una selección de ese listado de estudiantes por materias. Vamos a seleccionar de la sección 11 de programación digital, un ejemplo. ¿Cómo hacemos la reducción? La reducción se selecciona de acuerdo a una materia específica y se calcula el total de inscritos. En este caso, ¿verdad? En la selección la reducción sería sección 11, programación digital, y nos aparecen los inscritos en esa sección. Ahora, no nos aparece el programa, podemos aparecer, ¿verdad?, los programas. En la conversión se puede presentar en tablas, texto y PDF. En la presentación se permite mediante listados en formato de texto impreso, y la distribución que se entrega en la coordinación de la materia, departamentos y profesores. Aquí hay una actividad que lo tienen que realizar, ¿verdad? Y allí aparecen varios planteamientos y ustedes deben de decir qué tipo de procesamiento lo identifica, ¿verdad? Indicar qué tipo de procesamiento es. Además de eso, realicen las funciones que les corresponden. Por ejemplo, si el primero es de contratación personal de una empresa, es de tipo de información, ustedes deben decir cada una de ellas, de las funciones que les corresponde a cada una de ellas. Muchas gracias, espero que les haya servido un poco más este material, y cualquier duda
pueden consultar de manera